damos gracias a Dios. Invito a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 55, vamos a ver los dos primeros versículos. Y en ellos vamos a ver cómo Dios invita a su pueblo a recibir su bendición. En este tiempo, el Señor viene hablando mucho a mi vida respecto al tesoro más grande que cada uno de nosotros tenemos. Ese tesoro que hemos recibido, desde el más pequeño hasta el más grande, y que es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Esa vida no es algo insignificante, no tiene que ver con una denominación religiosa, tiene que ver con el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que vive adentro de cada uno de nosotros. Y es el tesoro más grande que cada uno de nosotros podemos tener. Pero sin embargo, aunque parezca irónico, somos descuidados con lo más grande. Y a veces lo descuidamos con cosas que son insignificantes en nuestra vida. Pero aquello que es lo más grande es lo que verdaderamente como personas necesitamos y es lo que llena el corazón de cada uno de nosotros. Aquello que es secundario no va a llenar nunca nuestro corazón, aunque nosotros nos empeñemos en buscarlo. Si cada uno de nosotros pudiéramos entender cómo Cristo escogió nuestras vidas, desde un llamado al cual cada uno de nosotros respondimos para hacer su voluntad, cómo cada uno de nosotros somos portadores de un propósito eterno, que si hoy se abriera los cielos y viéramos esta realidad, realmente no estaríamos entretenidos en cosas que son tan insignificantes y podríamos darle el verdadero sentido a aquello que tenemos, que nos ha sido dado. Toda la historia del pueblo de Israel es esto. Es haber sido escogido como un pueblo cuando no eran pueblo. Es que Dios decidió, yo voy a caminar con ellos. Voy a ser su Dios. Voy a tener con ellos una relación especial porque yo voy a afectar al mundo a través de mi pueblo. Y nunca el pueblo pudo entender este tesoro que tenían entre ellos. Y decidieron gastar su tiempo con ídolos, decidieron gastar su tiempo haciendo amistad y alianza con otras naciones cuando el propósito era afectar de mano de Dios a esas naciones. Pero luego, este propósito se extiende a la iglesia. Y qué triste que es que se repite la misma historia. Perdemos aquel valor de lo que realmente nos ha sido dado. No entendemos que el Espíritu Santo de Dios vive adentro nuestro. Lo rodeamos con limitaciones propias de nuestra carne y aquello que realmente buscamos, necesitamos y queremos no lo podemos alcanzar porque nosotros mismos nos encargamos de encerrar a ese regalo divino que tenemos adentro de cada uno de nosotros. Es tiempo que lo podamos entender. Es tiempo que le podamos dar al Espíritu de Dios la libertad adentro nuestro de tocar y empapar toda nuestra alma. Me encantó la ministración, me encantó cómo el Espíritu comenzó a moverse respecto a la santidad. Pero eso no es para un culto. El Espíritu Santo nos va a llevar a la santidad porque Él es santo. Y si las prioridades en nuestro corazón están cambiadas, nuestra carne no nos va a llevar a la santidad. Todo lo contrario. Nos va a llevar a la propia satisfacción natural. Nos va a llevar al egoísmo y a todo aquello que constricta ese tesoro que tenemos en nuestra vida.
Hoy leía mientras teníamos a la mañana el tiempo de oración y me golpeó tanto ver en el libro de Levítico cómo es detallada la consecuencia de la desobediencia, cómo fue detallado el cautiverio que el pueblo de Dios iba a sufrir miles de años antes que esto pasara, si realmente ellos no respondían a lo que Dios le daba, a la bendición de Dios. Y pese a que Dios lo anunció, los profetas lo anunciaron, y todo estaba perfectamente expuesto, el pueblo entró en cautiverio. No me deja de llamar la atención también cómo Cristo, cómo sus apóstoles, cómo cada uno de los evangelios también de antemano nos habla de lo que va a venir, de lo que va a pasar. Y pasa exactamente lo mismo. No podemos ser descuidados con lo que tenemos, iglesia, porque venimos en una búsqueda. Y esa búsqueda es lo que ya está en tu corazón. Lo que pasa es que lo buscamos desde el lugar incorrecto. Esta promesa está dada cuando el cautiverio se iba a terminar. El Señor les va a dar una promesa que es la que vamos a leer ahora, pero es muy interesante entender quién era ese pueblo que iba a ser liberado. Fueron 70 años de cautiverio. Muchos de los que vivieron la historia en los tiempos de Jeremías ya habían muerto y eran mayores. Había una nueva generación que había crecido en Babilonia. Adultos mayores, jóvenes, que no conocieron la historia, sino que nacieron en medio de ese cautiverio y que lo que iba a venir ahora se iba a convertir en la realidad de sus vidas. Pero también había otro grupo de una nueva generación que ya habían decidido quedarse en Babilonia. Esta promesa era para todos, pero no todos la iban a tomar. De la misma manera que hoy el llamado es para todos, pero no todos lo van a tomar. Y esta invitación, de alguna manera, nos muestra un poco qué es lo que el Señor nos da para que esta bendición no pase de largo y la podamos tomar para nuestra vida. Vamos a ir a Isaías capítulo 55, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastás el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Esta promesa es para aquellos que habían participado de la historia, es para aquellos que habían nacido en cautiverio y para aquellos que se iban a quedar en Babilonia. Pero la realidad de todo esto, que solamente esta promesa era para los sedientos. El llamado era para todos, como cada vez la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros. Pero quien realmente va a hallar satisfacción es el sediento. ¿Y quién es el sediento? El sediento es el sediento de las aguas vivas, es el sediento de Cristo, es aquel que no viene por venir a la iglesia, es aquel que viene a la iglesia, es aquel que busca de Dios en su casa, porque hay una necesidad tan profunda de Cristo en su corazón que necesita saciarla y no posterga esa necesidad ni la cambia con otra cosa, sino que no está dispuesto a ser saciado desde otro lugar que no sea desde el lugar de Cristo. Y esto es independiente a emociones, a sentimientos, a estados que podamos tener cada día. Hoy hablábamos a la mañana
Un día me levanto de una manera, otro día me levanto de otra manera. Dios es el mismo, no cambia por cómo yo me levante, no cambia por cómo yo me sienta. Hoy me siento con necesidad, mañana me siento sin necesidad. La necesidad la tengo en todo momento. Pero soy un sediento, soy alguien que hoy comió el maná y mañana necesita desesperadamente de nuevo el maná y pasado lo quiere de la misma manera y con la misma intensidad. Soy un sediento. A veces las personas se aburren en la iglesia. A veces las personas dicen, no siento absolutamente nada. Pero yo pregunta que me hago, ¿hay sed en tu vida? ¿Hay un querer buscar en tu vida? Si tengo sed no me muero de sed. Si tengo de sed voy a donde están las aguas. Si tengo sed las voy a ir a buscar. Y no me voy a entretener con nada en el camino hasta que no encuentre esa fuente de agua. No me voy a quedar esperando que algo pase. Porque tengo sed. Este llamado a la bendición es para los sedientos. ¿Sed de qué? Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí hay una promesa, porque ellos serán saciados. Pero la pregunta, ¿tenemos hambre y sed de justicia? ¿O queremos ser saciados en nuestras necesidades secundarias y hasta ahí llegó todo? Y si soy saciado en mi necesidad secundaria, entonces con eso me conformo, aunque en lo profundo de mi ser no sea saciado por su presencia. Es un llamado al sediento. Si tenés sed, no postergues tu sed, no la cambies por otra cosa, no te conformes con otra cosa. ¿Nunca te fuiste a comer un asado y te dan al principio pan? Y vos decís, no quiero comer pan ahora, no me quiero llenar porque quiero comer el asado. Lógico. O que te sirven esas entradas que después cuando viene el plato principal ya no tenés hambre. Bueno, eso pasa con nosotros. Nos llenamos muchas veces con otras cosas que no están diseñadas por Dios para llenarnos. Están diseñadas por Dios para ayudarnos. Cuando el Señor planta el huerto para que Adán trabaje en el huerto, no era para que el huerto lo hiciera pleno a Adán. Era para que ayudara de alguna manera a realizarlo. Pero lo que lo llenaba a Adán era la presencia de Dios en el huerto. Lo que hoy el Señor nos da a cada uno de nosotros no es para saciarnos, porque de hecho no tiene la facultad de saciarnos. Y si nosotros en eso nos saciamos, vamos a perder podernos saciar en Él. Y no vamos a ser sedientos, vamos a ser simplemente costumbristas y religiosos, porque lo natural y lo secundario ya me llenó, ya dejé que me llenara de alguna manera. Nosotros vamos a determinar si vamos a ser sedientos o no. Y este llamado es para sedientos. Este llamado es para hombres y mujeres que no se sacían con otra cosa. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Tener sed simplemente no basta, tiene que haber una acción. Esa acción respecto a mi sed de Dios. Yo digo, voy a la iglesia pero no recibo nada. Y voy a la iglesia pero no me pasa nada. Pero ¿y qué haces vos? ¿Vas a buscar las aguas o vas a otro lado? ¿Caminás hacia la fuente o caminás hacia otra fuente? ¿Invertís el tiempo en el lugar correcto o lo invertís en otro lugar? Entonces es lógico que no pase absolutamente nada. Pero yo te puedo asegurar que cuando vas a las aguas, tu interior explota y de tu interior corren ríos de agua viva, porque es el Espíritu que recibís por ir a Él. Ir a Él lo ponemos nosotros, iglesia. Él nos da todo.
pero la parte que a nosotros nos corresponde es ir hacia. Cada día se convierte en un desafío de ir a Él. Cada día nos levantamos con necesidad. Pero ¿qué va a saciar mi necesidad? ¿Mi diario andar o primeramente Él en mi lugar secreto? Somos nosotros los que tenemos que ir a Él. No tiene que venir el pastor a buscarte, el líder a buscarte, el hermano a empujarte. Si bien somos cuerpo de Cristo, nos edificamos y nos ayudamos. Pero que vos no hagas las cosas, otro no tiene la culpa de lo que vos no haces. Sos vos el que va a Él. Sos vos el que va a beber. Juan 5 nos habla de una verdad. 5:40. Y no querés venir a mí para que tengáis vida. Dijimos el tesoro que cada uno de nosotros tenemos al tener la vida de Él en nosotros. Hablamos de la sed, pero también hablamos de una realidad. No siempre queremos ir a Él a beber. A veces queremos ser llenos, como dije anteriormente, de otras cosas. Hay veces que la situación nos oprime y simplemente tengo que hacer algo. Tengo que hacer esto. No tengo que hacer cosas muy, muy raras. No tengo que salir de mi casa, agarrar el teléfono y empezar. Tengo que primeramente hacer eso. Tengo que abrir mi corazón delante de Él y decirle: Señor, me estoy sintiendo así y esta es mi realidad. Y yo sé que de vos va a venir la salida. Señor, abrí la puerta. Señor, ayúdame. Después sí, salís de ese lugar y hacés lo que tenés que hacer. Pero primero Él. Pero no querés venir a mí. ¿Cuántas veces, si vamos al inicio del problema, nos damos cuenta de que no empezamos con Él? Nos damos cuenta que Él no tuvo prioridad ni tuvo parte en esto. Porque no quisimos ir a Él para tener vida. Nosotros de nosotros mismos entendamos, por favor, no podemos generar vida ni obras de vida. Solamente podemos generar lo que dice la palabra de Dios. Lo que es de la carne, carne es. Y las obras de nuestra carne, independiente a Dios, son obras muertas. Son obras que no tienen valor espiritual. Son obras que nos pueden ayudar desde afuera, pero no nos van a ayudar desde adentro. Mas cuando nosotros entramos en el perfecto propósito de Dios, las obras nos van a ayudar de adentro y de afuera. Cuando Isaac estaba en Gerar, el Señor le dijo: quédate. El primer problema que hubo, lógicamente, fue la sed. Y si hay algo que hizo el enemigo sobre Isaac, fue tapar los pozos, para que él, desesperado por la sed, dejara el lugar en donde el Señor lo había puesto. Y él destapaba pozos y el enemigo se los tapaba de nuevo. Pero él en ningún momento dejó la tierra a la cual el Señor lo llevó. Su sed lo llevó a cavar más pozos hasta que finalmente él encontró pozos de agua viva. Y el enemigo finalmente lo dejó. El enemigo va a hacer que tengas sed. El enemigo te va a tapar el pozo que realmente a vos te llena, con el propósito de que dejes el lugar en el cual Dios te puso. Abandones ese lugar. Pero déjame decirte que tan solo podés cavar en el lugar que Dios te puso y el agua está asegurada. Porque Él te puso en ese lugar. En el lugar en el que el Señor te puso es en el lugar en el que te va a saciar. Pero a veces, ¿por qué no somos saciados? Porque somos nosotros los que no cavamos. Y el enemigo tapó un pozo y nos conformamos y nos quedamos ahí. No. Pero cada pozo que estoy cavando, viene el enemigo y me lo tapa de nuevo. Seguí cavando porque es el lugar en donde Dios te puso. Y en ese lugar vas a encontrar aguas vivas. ¿Y sabés qué pasa? El enemigo se va a retirar conforme a la palabra de Dios. Resistí al enemigo y huirá de vosotros y vos vas a seguir siendo saciados por Dios. A veces creemos que ser saciados por Cristo es simplemente automático.
Pero desde el momento que vos te pones a cavar esos pozos, a ir a Él en cada momento, a partir de ese momento el proceso inicia. A partir de ese momento las aguas comienzan a fluir. Primero un poquito, después más, hasta que esas aguas se convierten en un río y en una fuente adentro tuyo. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que nos está saciando? ¿En dónde vamos a buscar nosotros nuestra saciedad? Si la buscamos en otro lugar, no nos queda ni lugar, ni tiempo, ni fuerza para ser saciados por Cristo. No vamos a venir a la iglesia con la expectativa de ser saciados, porque ya venimos entretenidos con otra cosa. Ya gastamos todo nuestro tiempo en otra cosa. Entonces venimos acá con lo que nos sobra y bueno, vamos a ver si agarramos alguna palabrita, algún empujoncito, algún entusiasmo. Eso no es ser saciado por Cristo. Ser saciado por Cristo es ser lleno, es ser renovado. Es que la vida de Él se potencia dentro mío. Es que la paz interior que trae solamente su Espíritu embargue cada parte de mi ser. Es que cada parte de mi ser sea envuelto por la santidad de Dios. Es que la claridad de Cristo esté en mi mente para no estar confundido. Todo eso implica ser saciado por la vida de Cristo en mí. Pero estoy yendo a Él para ser saciado. Me quedo tranquilo cuando el enemigo me tapa un pozo y busco ser saciado y abandono el lugar en el que el Señor me puso. Después habla de la conciencia, de no malgastar nuestros recursos. ¿Por qué gastás en donde no tenés que gastar? ¿Por qué invertís en donde no tenés que invertir? Miren, tenemos tiempos muy limitados en nuestra vida. Cuando nosotros vemos la primera sociedad organizada del Antiguo Testamento, gastan tiempo, gastan esfuerzo, gastan un montón de cosas en levantar una torre para ellos mismos. Cuando la palabra de Dios era, espárzanse sobre toda la tierra y multiplíquense. En una rebeldía ellos levantan un monumento, en una rebeldía ellos invierten tiempo, esfuerzo para algo que luego va a ser una confusión, que luego va a ser detenido por un juicio de Dios. Y finalmente el Señor los va a desparramar por toda la tierra. ¿Qué sentido tiene invertir en lo que no tengo que invertir? Pero por favor entienda, esto yo no le estoy diciendo, deja tu responsabilidad, deja tu trabajo para hacer esto. No te estoy diciendo eso. Te estoy hablando de tu corazón. Te estoy hablando de ese tiempo que no lo ocupa nada, que lo podés invertir en Dios. Te estoy hablando de ese llegar temprano a darle un culto a Dios cuando podés hacerlo, no cuando no podés hacerlo. Te estoy hablando de ese tiempo que lo gastás en cualquier otra cosa, en jueguitos electrónicos, en cosas que no tienen ningún sentido, cuando se lo podés estar dedicando a Él, porque no le dedicaste nada a lo largo de todo el día. Ese tiempo que le corresponde a Él, ¿a quién se lo estamos dando? ¿A dónde lo estamos invirtiendo? A César lo de César y es correcto y está bien, pero por favor, a Dios lo de Dios. No le sigas sacando a Dios para darle a César, porque después no va a haber cosecha en tu vida, no va a haber cosecha espiritual y vamos a reclamar algo de lo cual no sembramos nada. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? Démosle a cada cosa el lugar que le corresponde, el tiempo que le corresponde, la intensidad que le corresponde. Y por supuesto que vamos a ser prosperados en todas las cosas, pero a veces usamos mal nuestro tiempo. Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matás, ardéis de envidia, no podés alcanzar, combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Esa vida que por medio del Espíritu Santo está adentro nuestro, si no es alimentada y es continuamente expuesta, se marchita. Ese Espíritu que está adentro nuestro anhela nuestra vida celosamente.
anhela ese tiempo de calidad. O a ver, esposos, ¿anhelan tiempos de calidad con sus esposas o no? ¿Esposas anhelan tiempos de calidad con sus esposos? ¿Cómo sería nuestro matrimonio si el tiempo que le damos a nuestra esposa es como se lo damos a Dios? ¿Duraría? ¿Aguantaría? En esto tenemos que ser realistas. No tenemos, porque no generamos desde el lugar correcto. Desbalanceamos el asunto. Y quien realmente tiene que tener, no tiene. Entonces ahí es donde se produce nuestro conflicto interior. Pero es sencillo. Venid a mí. Es sencillo. El que tiene sed, no se satisfaga en otro lado. Venga a las fuentes. No haga sus propias cisternas que no pueden retener agua. Vengan a la fuente y sacíense del agua de vida. Es el desafío que el Señor nos está dando. Sembramos en lugares que ahogan la vida. Jeremías 4:3. El Señor dice a la gente de Judá y Jerusalén: cultiven terrenos no cultivados, ya no siembren más entre espinos. ¿Qué es sembrar entre espinos? La parábola del sembrador nos habla que los afanes de este mundo ahogan la semilla. Y si siempre voy a tirar la semilla en ese lugar, esto la va a ahogar y no la va a permitir brotar en nosotros. ¿Dónde estoy tirando mi semilla? ¿Dónde estoy sembrando mi vida? ¿Estoy sembrando en aquello para cosechar espiritualmente? Repito de nuevo lo mismo. Es una ley de siembra y cosecha. A veces yo doy lo que sobra y demando plenitud, demando dirección de Dios, demando lo mejor de Dios y no doy nada, no siembro espiritualmente nada, lo mínimo indispensable. ¿Qué pues entonces voy a cosechar? ¿Quién va a cosechar graneros enteros si simplemente siembra un granito de trigo? Pero cuando soy satisfecho por Él, cuando siembro mi tiempo de oración, mi tiempo de búsqueda, mi anhelo, lo siembro en Él, por supuesto que la cosecha es grande. Cuando doy, recibo, cuando retengo, pierdo. Es una ley y a veces retengo mi vida. Retengo el don, el talento que el Señor me dio. Y por supuesto que no lo multiplico y lo pierdo. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos es este que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero 2 Corintios 9:10 dice: el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Él te lo da. Él nos lo da a cada uno de nosotros. Y si nosotros lo devolvemos, y si nosotros lo invertimos, ahí viene la abundancia. La abundancia no viene de ser escasos y esperar que ocurra magia. La abundancia es el producto de nuestra siembra espiritual. Y luego nos habla de la actitud de escuchar para entender. Nos habla de escuchar para elegir el bien de Dios. Nuestras decisiones continuamente van a estar caracterizando cada uno de nuestros días. Y nosotros somos lo que cada día vamos a decidir, el bien que Dios preparó. Dice la palabra de Dios que Él tiene obras de antemano para que nosotros caminemos por ellas, que son obras de bien. Pero esas son las obras que nosotros tenemos que decidir. Juan 8:47. El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Esto es fuerte. Para decidir el bien de Dios yo tengo que escuchar. Para escuchar tengo que ser un sediento. Tengo que ser un sediento que no malgasta su vida en lo que no aprovecha. Tengo que ser un sediento que invierte su vida y está preparado para que cuando venga el bien de Dios lo pueda escuchar y pueda decidir por él.
La palabra de Dios es pronunciada y es continuamente pronunciada. Fue pronunciada para este pueblo durante 40 años en el ministerio de Jeremías, pero jamás le prestaron atención. Y eso los llevó a un cautiverio. Y el cautiverio los llevó a poder concientizar realmente lo que ellos eran, lo que habían perdido, lo que Dios quería hacer con ellos. Y ahora en este tiempo de retribución, el Señor les va a dar una salida. Y con esa salida va a marcar sus vidas con algo, con el temor de Dios, con el respeto a Él, con un corazón nuevo, un corazón distinto, un camino determinado. Y ese temor de Dios va a traer ese apego a Él, a todo lo que el Señor tenía preparado y lo perdieron por mal uso. Ahora no lo van a querer perder de nuevo. Ese trato, ese cautiverio los llevó a poder valorar todo aquello que el Señor les había dado. En nuestras vidas sucede. A veces perdemos aquello que es tan precioso en nuestra vida. Y Dios, por supuesto, que como nos ama, no es que nos deja indiferentes. Trabaja con nuestra vida para que nos recuperemos, para que nos concienticemos, para que entendamos qué pasó en el camino. A veces como Babel, construimos, ¿no es cierto? Y cuando nos queremos dar cuenta, lo que construimos se cae, porque lo construimos sin Él. Pero ¿qué dice la palabra? Nadie los podrá hacer desistir. Cuando el hombre determina en su corazón, en su orgullo, en su obstinación, hacer las cosas independiente a Dios y no escuchar la palabra de Dios, lamentablemente el Señor tiene que dejar que esa persona finalice esa torre para que luego esa torre se caiga. El Señor quiere que nosotros podamos ser de los que escuchan, podamos ser de Él porque escuchamos la palabra. ¿Y qué es escuchar? Es prestar atención. No es escuchar por acá y que salga por acá, ya lo sé, ya lo oí. Sí, ya lo sé, ya lo oí, pero lo estamos viviendo. Estamos dando la intensidad que realmente es. Con Jeremías, ¿qué hacían? Lo tiraban en una cisterna. Cuando hablaba se lo querían sacar de encima. Nosotros estamos bien, así como estamos bien. Lo que dice Jeremías es una mentira, es un aguafiesta, es un negativo, hasta que vino el juicio, hasta que vino la disciplina. Y luego durante 70 años se fue el gozo, la alegría, el propósito. Pero ahora el Señor les está diciendo, vengan a tomar agüita. No pierdan de nuevo el tiempo con los ídolos, con aquellos que no aprovechan. Escuchen, elijan bien. Todo esto para que ellos reciban la bendición. Primera de Samuel 3:10. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en otras ocasiones. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Al principio le costó a Samuel escuchar a Dios, pero no pasaba desapercibido ese movimiento que lo llevó a preguntarle al sacerdote, ¿qué es esto? ¿Sos vos? No, esto es el Señor que seguramente te quiere hablar. Él estaba despierto espiritualmente. El sacerdote no pudo percibir ese sonido. Samuel sí. Pero cuando Samuel entendió que ese movimiento era Dios que le quería hablar, él estuvo preparado para que para la próxima vez y el próximo movimiento él pudiera responder, Señor, habla que tu siervo oye. Venimos de esta manera nosotros a la iglesia. Venimos a decir, Señor, habla porque quiero escuchar. Habla porque quiero ser saciado. Háblame porque quiero elegir el bien. Háblame, Señor, porque no quiero malgastar mi tiempo. O simplemente es una palabra más que si se amolda a lo que yo quería está bien y si no se amolda a lo que yo esperaba pasa de largo. Son de Dios aquellos que escuchan la palabra de Dios y que quieren hacer su voluntad. Y esto no es algo que lo digo yo, iglesia, lo dice la palabra. Y sobre eso yo también me tengo que evaluar. ¿Qué hago con la palabra de Dios? Me acostumbré a escucharla. Me acostumbré a que, bueno, son sermones y estudios, o realmente es alimento para mi vida, es saciedad para mi vida, es decisión para mi vida. Y vengo a la iglesia a decir, habla Jehová, porque tu siervo oye. Joel 3:14 dice, multitudes en el valle de la decisión,
porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. Vamos a decidir el bien de Dios. El bien de Dios, ¿saben cuál es, iglesia? Es su palabra. Y su palabra va a ser siempre intentada robar, ¿saben por qué? Por lo mismo que pasa en el huerto del Edén. Un enemigo que va a decir, no es tan así como lo dice Dios. Si vos comés del fruto, no está tan mal, no te vas a morir. Siempre el negocio que va a hacer el enemigo es sacar la vida de Cristo de vos y darte algo que lo siga. Siempre va a hacer ese negocio. Él apunta a la vida de Cristo adentro tuyo. Ese es su blanco, porque Él sabe que cuando esa vida toma control absoluto de tu vida, vos no necesitas ninguna oferta que Él te puede hacer. Cuando Él venga con algo torcido, vos le vas a contestar, escrito está, apártate de mí, no tienes nada que ver conmigo, porque tu interioridad está llena. Pero cuando eso no está presente, hay vacíos que Él va a apuntar y los va a tratar de llenar. Y te va a negociar. Dame esto y yo te doy esto. Y cuando hiciste esa pauta con Él, perdiste lo más importante. Y sabés que esto no es una cosa que sucede de la noche a la mañana. Esto es algo paulatino. Lo vas perdiendo de manera paulatina. La vida de Cristo se va diluyendo y empieza a aparecer de nuevo el viejo hombre. Empieza de nuevo la aspereza, empieza de nuevo la indiferencia, empieza de nuevo el egoísmo, empieza de nuevo la dureza. Y cuando te querés dar cuenta, lo hermoso que tenías ya no lo tenés. Esa paz que disfrutabas con Él cada día no está presente. El enemigo tomó eso. Pero si me doy cuenta, lo puedo recuperar. Porque hay una promesa de Dios para mi vida. Los sedientos vengan a tomar agua. No desperdicien el tiempo en lo que no suma. Iglesia, denle a cada cosa su lugar, pero no le saquen a Dios para darle a lo que no suma. Denle responsabilidad a las necesidades, pero no le pongan el corazón. Denle a Dios lo que le corresponde y a César lo que es de César. Tengamos discernimiento respecto al bien de Dios. Escojamos el bien de Dios. Escuchemos la palabra de Dios con la intención de responder a ella y obedecerla, no simplemente para acumular conocimiento doctrinal en nuestra vida. Y si realmente esto está presente, Dios nos invita a participar de esta bendición. Cuiden la vida de Cristo adentro suyo. Cada día el enemigo está tratando de robarla. Cada día el enemigo la quiere sustituir por cosas que no aprovechan. Cada día esa paz, esa pasión, el enemigo la quiere robar de tu vida. No siembres en donde no corresponde, en donde no aprovecha. Sembrar realmente en Él y Él va a satisfacer cada necesidad. Busca su reino y su justicia con todo tu corazón y aquellas cosas que necesitas y que esperás van a ser añadidas. Amén. Los invito a ponerse de pie.